Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Destellos de Amor con Jesús. Estamos aquí nuevamente con Nachita López, felices de compartir con ustedes la palabra de Dios. ¿Cómo estás, Nachita? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, pues feliz y contenta, Diani, porque siempre es un gozo encontrarnos, ¿no? Para compartir las riquezas del Evangelio. Eso es todo lo que hacemos, compartir. Así es, mi Nachita. ¿Sí? Sí, ya te tenemos acá. Qué bueno. Te digo, feliz, contenta de poder compartir contigo las riquezas del Evangelio, ¿sí? Gloria a Dios. Amén. Pues hoy traemos un tema muy fabuloso, un tema que para mí es uno de muy hermoso tema. Eh, Paz en la tormenta, ¿sí? Amén. Este mundo vive nosotros los seres humanos estamos en una continua guerra, ¿verdad? Constantemente estamos siendo bombardeados por una cosa o por otra. Pero hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga en este momento a, a abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro conocimiento, abrir nuestros oídos a la palabra de Dios. Entonces, nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, Dios de amor y misericordia. En esta tarde, Señor, queremos alabar, bendecir, glorificar tu nombre. Queremos darte gracias, Señor, por todas las maravillas que haces en nuestras vidas. Queremos darte gracias por el trabajo, por el techo, por la cobija, por la comida que llevamos a nuestras mesas, Señor. Queremos presentarnos ante ti con un corazón agradecido, porque, Señor, fuera de ti no somos nada. La palabra de Dios es tan sabia que nos dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Señor, sabemos y creemos en fe que buscarte a ti primero, Señor, nos trae la felicidad total y completa. Y que las añadiduras, Señor, van a venir de acuerdo a nuestra fidelidad hacia ti. Te damos gracias en esta tarde, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Dile a tu Señor hoy, dile, Señor, hoy en este día, moldéame, Señor, a tu perfecta voluntad, Señor. Calma todas las tempestades que hay en mi vida, Señor. Renuévame, Señor, de pies a cabeza. Renueva mi interior, Señor, para que brille tu luz en mi exterior. Hoy en esta tarde, Señor, te damos gloria, honra y alabanza. Queremos bendecir, glorificar y ensalzar tu nombre, Señor. A ti sea dada toda gloria, toda honra y toda alabanza. Pues muy bien, Dianey, estamos hoy en esta tarde pidiéndole al Señor que Él sea nuestra guía, que Él sea nuestro jefe, nuestro mayordomo, nuestro capitán, todo eso que Él sea Él. ¿Cuál es la cita bíblica y en dónde está? ¿Me la puedes decir para compartirla con el pueblo y que nos sigan con su palabra de Dios? Amén. Sí, mi Nachita. Es Mateo 8, 23 al 27. 23 al 27. Mateo capítulo 8. Y fíjate qué hermosa palabra, Dianey.
aquí en esta palabra Jesús nos habla de que ha calmado una tempestad. Yo te invito, ¿te gustaría compartirla y leerla tú? Sí, sí, mi Nachita, con mucho. Gracias, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Qué maravilla de relato bíblico, ¿sí? Uh-huh. Dice que vayamos al lugar donde se está llevando a cabo este evento. Con los ojos del Espíritu, vayamos con nuestra mente, volemos a aquel lugar, ¿sí? Dice que Jesús subió a la barca y sus discípulos, que siempre le acompañaban, iban con él. Pero dice, fíjate qué interesante la palabra, en el versículo 24 dice, se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Dios mío, imagínate, yo cierro mis ojos y cuando yo he ido al mar de Galilea, nos subimos en un barco y caminamos. Y es un mar hermosísimo, pero en realidad es un lago, ¿eh? Porque aquí nos dice, literalmente dice, se levantó una tormenta muy violenta en el lago con las olas que cubrían la barca, ¿sí? Entonces, la palabra nos está hablando de un lago. Se ha subido Jesús a la barca con sus discípulos porque iban a ir al otro lado de la mar. Y entonces, yo supongo que Jesús se quedó dormido porque estaba cansado. Venían de predicar, de hacer sanaciones, de hacer liberaciones. Lógico, ¿qué te pasa a ti? Mira, a mí, después de que vivo un fin de semana poderoso con el Señor, predicando en un congreso, en un retiro, yo llego a mi casa y literalmente de verdad caigo rendida, ¿sí? Pero Jesús pasaba días predicando, llevando la buena nueva, la nueva de salvación de una ciudad a otra ciudad, y los caminos pues eran largos. Y creo yo que las jornadas de oración y de sanación también eran larguísimas. Por ende, Jesús estaba cansado, porque no vamos a olvidar que Jesús tenía condición divina, sí, pero también tenía condición humana. Entonces, Jesús experimentaba todo lo que tú y yo experimentamos: cansancio, sueño, alegría, insomnios, ¿sí? Él vivió como humano y experimentó todo lo que un humano como tú y como yo podemos experimentar. Jesús, en cuanto se sube a la barca, pues nos dicen los mismos discípulos que se queda dormido. Y yo me impacta porque ¿cuál ha de haber sido su cansancio? Que él se queda dormido en medio de una tempestad. O sea, ellos lo creían ilógico. ¿Cómo es que está dormido en esta tempestad? El barco se ha de haber movido de un lado a otro. A lo mejor el agua ya estaba entrando dentro de la barca donde iban ellos. Jesús rendido, dormido, ¿sí? Continuamos en el versículo 25 y dice, los discípulos se acercaron y lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que estamos perdidos. ¡Wow! Los discípulos se llenaron de miedo, de terror, se sentían perdidos porque su maestro estaba descansando. Yo te hago todo esto y te lo digo de una manera tan punto por punto, porque quiero que te vayas identificando con los discípulos. Vayamos a identificarnos con los discípulos para ver todo ese trayecto y cómo fue
el miedo, cómo fue el susto, cómo fue el momento en que ellos se sintieron así, ¿sí? Y entonces, repito, el versículo 25 dice, los discípulos se acercaron y lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que estamos perdidos. Y pienso yo que las palabras no son como las que yo te estoy diciendo, Dianey. Señor, sálvanos porque estamos perdidos. Es Jesús, Jesús, levántate, estamos hundiéndonos. O sea, de ellos se apoderó el miedo, ¿sí? Pero fíjate lo que Jesús les dice, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar y todo volvió a la más completa calma. Jesús se levanta de ese descanso que tenía e inmediatamente le da una orden con poder al viento y al mar y dice que inmediatamente llegó la calma. Por ende, la barca se estabilizó, ¿sí? Y se tranquilizó. Pero me impacta lo que les dice. Qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Oye, es impactante, Dianey. Jesús ha caminado con ellos un buen tramo de su vida, de sus días, de sus noches. Y en ese momento de tempestad se les acabó la fe. Se les acabó la fe, se les agotó la fe. E inmediatamente Jesús se para tranquilo y le dice al viento, ok, ya dejen de estar asustando a mis discípulos. Cálmense, tranquilícense. ¿Sí? Y nos dice el capítulo 27, dice, grande fue el asombro. Y aquellos hombres decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, los discípulos conociéndolo, caminando con él, sabiendo que era Jesús el Nazareno, no sabían o se les había olvidado o con el miedo perdieron el conocimiento, la noción de quién era Jesús. Que hasta ellos mismos se preguntaban asombrados, ¿quién es este? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. Qué hermosa reflexión de esta palabra, qué bellísima, ¿sí? ¿Qué nos quiere hablar hoy el Señor a través de esta palabra? Que tenemos que tener, Él nos dio un gran ejemplo. Yo me quedé, o sea, digamos, yo me pongo así como en el papel de Jesús, ¿no? Jesús durmiendo, descansando. Yo me imagino cuando uno a veces está dormido, pues uno siente, digamos, algunos ruidos. Debía estar o muy cansado o con demasiada tranquilidad porque él confiaba en el Padre, ¿no? Él confiaba en Dios, que Dios estaba al control de todo y él sabía que no iba a pasar nada. Y por eso estaba tan tranquilo. Y yo digo que digamos que en un momento me dio como risa porque me ha pasado muchas veces para la gloria de Dios. Que mi barca está así, o sea, así, pero terrible. Y yo estoy así, estoy como Jesús, estoy durmiendo, entre comillas, como sigo así, estoy descansando, estoy confiando en el Señor, sé que toda esta tormenta va a pasar. Pero a mi alrededor las personas, pero oiga, es que no se da cuenta de lo que le está pasando, reacciona, usted no siente porque está tan tranquila, ¿qué le pasa? Y yo, pues es que tengo paz, o sea, y es esa paz. Entonces, Nachita, yo quiero leer acá este versículo Claro. que me gusta mucho, que es Filipenses 4:7, y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, vamos a tener esa paz sobrenatural que, aunque nuestra barca esté así, que nos vayamos a hundir, nuestro corazón y nuestra fe y nuestra mente está tranquila, está descansando en el Señor, porque todo va a ser para mejor. Sí, pero ¿sabes qué? Realísticamente, como lo podemos ver en este pasaje bíblico de Mateo, los discípulos en su humanidad
tuvieron miedo, Ujú. mucho miedo. Y eso nos suele pasar en muchas ocasiones, Diane, porque ponemos las fuerzas en nosotros mismos, ¿sí? Y entonces hay tempestades que solamente clamando a Jesús pueden entrar en calma. Amén. Mira, yo semejaría esta pandemia como una tempestad la más horrible que hemos vivido nosotros como humanidad en estos momentos. Las noticias solamente nos traían malas noticias, vaya la redundancia. Ujú. Solamente escuchábamos malas noticias en la televisión, en el radio, en el internet. O sea, la pandemia, la pandemia, la pandemia, la pandemia, el virus, el virus, el virus, el virus, el COVID, el COVID, el COVID. Y nosotros como humanidad nos encerramos. ¿Por qué? Porque teníamos miedo. Porque teníamos miedo. Porque el miedo es válido. Se puede sentir miedo. Se puede también debilitar la fe. Porque somos y seguimos confirmando que somos simples humanos. ¿Sí? Ujú. Entonces, Jesús también tuvo miedo. Cuando va al monte de los olivos y se pone de rodillas a orar al Padre y le dice, Padre, si es preciso quitar este momento de mi vida, y si no, que se haga tu perfecta voluntad. Jesús lloró en el monte de los olivos porque también se sintió solo, sintió miedo cuando hasta en la cruz decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, no es pecado que sientas miedo, no es pecado que se debilite tu fe en una tormenta. Es lo más normal del mundo dentro de nuestra humanidad. Y Jesús nos puso la muestra, ¿sabes para qué? Para que cuando tú veas a aquella persona en la tempestad que esté viviendo, llámese divorcio, llámese enfermedad terminal, llámese, no sé qué tempestad estás viviendo tú en estos momentos. Inseguridad, por decir, yo te podría decir la inseguridad que viven las ciudades donde hay mucho vandalismo, donde hay mucha drogadicción, donde hay muchos asesinatos. Es una continua tempestad. Y claro que entra el miedo, entra el terror. ¿Por qué? Porque es normal que lo sintamos. Lo que no es normal es que nos quedemos estacionados en ese temor, en ese miedo. ¿Sí? Jesús, con la mayor serenidad que puede tener un ser humano, se levanta y dice, qué miedosos son ustedes. ¿No nos estaría diciendo lo mismo a nosotros ahorita en medio de esta pandemia? ¿No nos estaría hablando fuertemente como les habló a sus discípulos en medio de la tempestad que estaban viviendo? Y lo más me impacta que les dice, hombres de poca fe. Yo te puedo asegurar sin temor a equivocarme que muchos hermanos nuestros en esta pandemia perdieron la fe. La poquita fe que tenían. Dice la palabra de Dios que si tuvieras fe como un granito de mostaza, esto lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, y la montaña se movería. Si tuvieras fe, no sé si ustedes conocen el grano de la mostaza. La mostaza es un grano pequeñito, casi invisible, casi invisible. Yo tengo un grano de mostaza pegado aquí en mi palabra, pero cuando lo busco no lo voy a hallar, ¿ves? Pegado en mi palabra porque viví, aquí está, gloria al Señor, en Lucas 8. Fíjate, y aquí está, dice que voy a leerte capítulo 8 de Lucas, versículo 10. O vamos desde el 9. Jesús, sus discípulos le preguntaron,
¿Qué quería decir aquella comparación que Jesús? Y Jesús les contesta, a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llega en parábolas. Así pues, mirando, no ven y oyendo, no comprenden. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y se las arranca de su corazón. ¿Sí? Y aquí Jesús les está hablando en la parábola del sembrador, ¿sí? Donde el sembrador sale a sembrar y esparce la semilla. Y la palabra nos dice que una cayó en tierra buena, otra cayó en roca, otra cayó en el camino, otra cayó en las hierbas que son dañinas. No tengo la palabra correcta, pero no quiero hablar lo que no es. Dejen ver si la vuelvo a localizar. Dice, un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades. Y Jesús se puso a hablarles por medio de comparaciones y parábolas, porque era la manera en que la gente podía entender a Jesús. Si Jesús les hubiera hablado en la condición de Dios, menos hubiera entendido la gente. ¿Por qué? Porque nosotros, humanamente hablando, nuestra mente tiene un 90% de retención de lo que vivimos en toda nuestra vida. Entonces no podemos retener todo, no tenemos esa capacidad de entender todo, pero Dios en su amor y su misericordia a través de su Hijo Jesucristo nos muestra y nos enseña, mira, todo lo que Jesús quería enseñar, lo enseñaba a través de parábolas. ¿Para qué? Para que la gente lo entendiera, para que llegara no nomás a la cabeza, al conocimiento, al entendimiento donde está el cerebro, sino que de aquí bajara al corazón. Esa era la intención de Jesús, que toda su enseñanza no se quedara aquí, ¿no? Sino que bajara al corazón. Dice, el sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino. Lo pisotearon y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas. Brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, creció y produjo al 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó, escuchen pues, si ustedes tienen oídos para oír. ¿Sí? Y los discípulos le preguntaron, ¿qué quiere decir aquella comparación? Jesús les contestó, a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llega en parábolas. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Esos eran los discípulos con los que Jesús caminaba. ¿Sí? Hombres de poca fe, hombres rudos, porque si tú te das cuenta, la gran mayoría de sus discípulos, pues eran hombres sin preparación, pescadores, hombres de mar, ¿sí? Y uno que otro que nos dice la palabra, como Mateo, que era un recolector de impuestos, ¿sí? Zaqueo, que no era discípulo, pero tuvo un encuentro hermosísimo. Un día vamos a dar un tema sobre Zaqueo, ¿sí? El encuentro de Jesús con Zaqueo, ¿sí? Y cómo ese encuentro personal de Jesús con Zaqueo cambió la vida de Zaqueo, ¿sí? Bueno, y entonces, pues volviendo a nuestra cita bíblica en Mateo 8, Jesús les repela, les dice, hey, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra fe puede ser que sea una fe volátil, una fe que esté sobre el mar, no en las profundidades del mar. Una fe que tal vez quedó aquí, atrapada en nuestra cabeza, pero no bajó a nuestro corazón. ¿Sí? Hermosa la palabra que encontraste, que me leíste, vuélvemela a leer, la de, ¿qué era?
Filipenses. Filipenses Filipenses 4:7. 4:7. Ajá. Filipenses 4:7, sí, señor. Sí, Y la paz de Dios, quien sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. así es. Pero ¿sabes qué? Tienes que estar empapado, agarrado de la roca que es Jesucristo. Para, así como compartías ahorita, que tú pasas un momento difícil y la gente dice, esta no siente, esta no, ni lloró, se le murió el papá y mira, ya anda de fiesta. No, es que cada quien vivimos nuestra vida espiritual como cada quien hemos aprendido. Hay unos que se han quedado en su vida espiritual enanos, no crecieron. Se quedaron en el bautismo, se quedaron en la confirmación porque años anteriores en nuestra Santa Iglesia Católica se confirmaban a los niños pequeñitos. Hoy ya no sucede así. Hoy se confirman a los jóvenes cuando tienen entre 15 y 16 años. ¿Para qué? Para que verdaderamente puedan dar fe de constancia, perdón, de su fe, que ellos crezcan en fe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tu fe es una fe pobre, inmediatamente en una tempestad va a sucumbir. Se va a acabar esa poca fe. Se la va a llevar las olas, se la va a llevar el mar, se la va a llevar el viento. Así es. Y hoy Jesús nos invita, como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cualquier tormenta que estamos pasando, claro que va a haber momentos de debilidad y a lo mejor yo voy a dudar y a lo mejor voy a preocuparme, pero pronto digo, no, Señor, Filipenses 4:13 me dice que todo lo puedo en ti que me fortaleces. Sí, a veces Jesús tiene que mover poquito nuestra barca porque se quedó sedentaria, ¿sí? Nos conformamos con cosas y entonces Jesús mueve un poquito tu barca para que vuelvas a Él, para que tu fe una vez más se active, para que tu fe crezca, ¿sí? Así es, Nachita. Como humanidad, vuelvo y repito, estamos pasando una tempestad. Y mira, es difícil para aquellas personas de poca fe, en medio de esta tempestad que estamos viviendo, decirles, ay, pues ten fe, Dios te ama. Ten fe, Dios está contigo. Y entonces aquella persona puede voltear a decirte, sí, Dios me ama, Dios está conmigo y se llevó a mi papá, a mi mamá, a mi hermano y a mi hermana. O sea, a ver, ¿de cuál Dios me estás hablando? Ahí está una fe desmoronada. Está una fe que se vino abajo. ¿Por qué? Porque la fe no tenía cimientos firmes. Tu fe no estaba cimentada en Dios. Tu fe fue una fe volátil, como aquel que construye su casa en la arena. ¿Qué va a pasar? La arena continuamente, si tú vas al mar y haces un montoncito de arena, pruébalo y me dará la razón. Tú haces el montoncito, empieza el aire, y ¿sabes qué? Ese montoncito se va a empezar a deformar, a deformar, a deformar, hasta que se termine otra vez y vuelva a como estaba antes. ¿Por qué? Porque el viento lleva y trae para un lado y para otro la arena. Entonces, cuando tu fe está cimentada en la arena, pronto va a quedar desprotegida. Mas, sin embargo, si tu fe está cimentada en la roca que es Jesucristo, va a ser una fe inmutable. ¿Por qué? Porque aquel que tiene su fe puesta completamente en Jesús, jamás va a tambalear. Me hacían una entrevista en la televisión de El Sembrador, una amiga muy querida, Maribel Arriaga, es cantante y predicadora hermosísima, y compartiendo con ella me ha invitado muy amablemente varias veces a sus segmentos que tiene en Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así se llama su segmento, hermosísimo.
Y un día me llama para platicar solamente, creo yo, y le comparto, ¿cómo estás, mi Nachita? Le digo, muy bien. Pues no tan bien, le dije, estábamos pasando momentos difíciles, acaba de morir mi papá y mi hermano. ¿Cómo? Le digo, sí, mi papá murió un 8 de noviembre y mi hermano murió un 25 de diciembre. ¿Cómo? No lo pude creer. Pues sí, le dije, fue algo muy difícil, fue muy difícil. Me sentí probada en mi fe, pero aquí estamos de pie porque el Señor permite las situaciones difíciles porque Él quiere, porque algo nos va a enseñar. Cuando el Señor permite una tempestad en tu vida, es porque te quiere sacar de tu sedentarismo, de tu conformidad. En esta pandemia, ¿cuántos de nosotros dejamos de ir a la iglesia? Porque se cerraron. En primera instancia, por muchos meses estuvieron cerradas nuestras iglesias. Pero ¿qué pasa ahora que ya han abierto nuestras iglesias con muchos requisitos, con muchos cuidados? La gente no ha vuelto. ¿Por qué? Porque mucha gente se quedó tranquila en su casa. No, pues yo puedo ver la misa desde Facebook. Yo puedo ver la misa desde Zoom porque se conectan todos a Zoom y yo tranquila y no salgo y no me... ¿Sí? Y entonces vivimos así. Queremos una vida cómoda y que no se nos desacomode. ¿Sí? Entonces, ahorita para que la gente regrese a la iglesia, va a costar que tú salgas de aquella comodidad en la que te has acomodado. ¿Sí? Entonces, Jesús permitió esta tempestad, esta pandemia, casi por un año. ¿Qué nos estaría hablando? ¿Qué te habló a ti personalmente en esta pandemia? ¿Qué me habló a mí personalmente en esta pandemia? ¿Cómo me ayudó a acrecentar mi fe, a reafirmar mi fe, mis valores cristianos? Yo que sin Dios no hay nada. Yo pienso que esa fue una lección muy grande porque cuando empezó la pandemia yo en realidad siempre fui muy escéptica. Siempre he sido como muy escéptica con esto y yo, Dios mío, pero es en serio. Cuando ya vi que todo de verdad, que cerraron todo, que mucha gente estaba muriendo y como que reaccionó, digo, uy, Dios mío, tremendo. O sea, la humanidad sin ti no es nada. O sea, sin ti no somos nada. Y yo le agradezco a Dios porque a través de esa pandemia pues pude tener mucha más intimidad con el Señor, aprender más de su palabra, más hacer crecer mi fe y poder también hablar de su palabra, compartir la palabra, aprender. Eso me gustó mucho por ese lado, ¿no? Pero sí hay muchas personas que se desestabilizaron bastante porque su casa, o sea, su fe no estaba cimentada en la roca, sino en la arena. Entonces estaban asustados. Aún hay personas que están súper aterradas aunque no se hayan contagiado ni nada, pero están asustados, están aterrorizados y Y se vale. nosotros, sí, claro, sí vale, porque pues todos somos de carne, todos somos débiles en algún Claro, momento. porque mira, aquí me encanta lo que les dice a sus discípulos Jesús. Jesús les dice, déjame vuelvo a la palabra porque me quedé en la anterior que estuvimos leyendo. Capítulo, ¿qué dijimos? Capítulo 8, versículo 23. Ah, ¿Sí? sí. Y aquí me impacta lo que les dice Jesús a sus discípulos. Ellos tienen miedo. En esta pandemia hubo mucho miedo. Los medios de comunicación hicieron una psicosis de miedo. Era un anuncio tras otro, tras otro, tras otro. Nos bombardeaban todo el día con una pandemia, una pandemia, una pandemia. O sea, no había en ningún momento una noticia agradable que te diera paz. Perdimos la paz, perdimos el trabajo, muchos perdieron casas, otros perdieron seres queridos, ya no nos congregábamos como familia en la iglesia, como comunidad, como pueblo de Dios. Y era más, pudimos vivir la fragilidad en plenitud que tenemos como seres humanos. Descubrimos una fragilidad que tal vez muchos de nosotros no éramos conscientes.
¿sí? Pero Dios en su amor infinito nos manda a su Hijo Jesucristo. Y Él, como a los discípulos, nos dice, grande fue el asombro de estos discípulos, ¿sí? Pero lo que más me impacta que el Señor les dice, hombres de poca fe. Ya cuando vieron el poder de Dios a trabajar en el mar, calmar la tempestad, calmar el viento, wow, entonces sí se asombraron, ¿sí? Necesitaríamos eso como humanidad para poder regresar a la fuente que es Jesucristo, para poder regresar a Dios. Nos sentíamos tan seguros como humanidad con nuestros trabajos. Yo ya tengo un trabajo, yo ya me puedo retirar, yo ya soy rico, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, ya no me tengo que preocupar. Y de la noche a la mañana, muchos trabajos quedaron cerrados. Se perdieron muchos negocios. Mucha gente quedó sin trabajo. Y entonces tú me vas a venir a decir, oye, pues ¿de cuál Dios me hablas si yo me quedé sin pagar mis biles? Mucha gente tuvo que dormir en la calle por días enteros. O sea, ¿de qué me estás hablando? De volver nuestros ojos hacia Dios. Cuando yo miro hacia arriba, con quien me puedo encontrar es con Dios. Y el Señor quería que la humanidad dejara de tener los ojos puestos en el mundo, en el dinero, en las diversiones, en el libertinaje, en el amor desenfrenado, en el sexo desenfrenado, en las relaciones que no le agradan a Dios, en las familias disfuncionales, en las familias tóxicas. Y fue una reprensión a nivel humanidad, porque a nivel humanidad hemos vivido una tempestad que sentíamos en muchos momentos que Dios había quitado su mirada de nosotros, la humanidad, de esta tierra. ¿Sí? Y sufrimos, muchos tuvimos miedo, muchos creíamos que Dios se había olvidado de nosotros. Pero entonces, ¿qué ha hecho mucha humanidad? Volverse a Dios, confiar en Dios, creer en Dios. Desde su casa, sí, qué hermoso, aplaudible. Te conectabas con cualquier iglesia y ahí surgían, en cualquier iglesia tú recibías lo que tú necesitabas a través del sacerdote, a través del pastor, a través de tus hermanos de comunidad. Y parece que la tempestad se ha ido calmando poco a poco. Entonces este es el momento de retomar nuestra vida con las precauciones debidas, obedeciendo a nuestras autoridades, obedeciendo lo que nos dicen. Porque acabamos de pasar una pandemia horrorosa. Y entonces tú ves en las vacaciones de Semana Santa, de Pascua, los lugares de playa atascados de gente. Y entonces yo me preguntaba, yo me hacía esta pregunta, ¿habremos aprendido algo de esta tempestad? De verdad, habremos aprendido algo. Personas teniendo bodas, 200, 300 personas, sin máscaras, habiendo un contagio horroroso. Me compartía una amiga de México, Distrito Federal, y me decía, Nachita, hubo una boda donde había más de 200 personas, ni siquiera una sola persona con máscara. Y dice que de ahí se levantaron infectados de uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Dice, una multitud grande de esas personas que asistieron a la boda tuvieron el COVID. Ahora, de aquellas personas, por ser tú irresponsable, ¿cuántas van a morir por tu culpa? Porque puede ser que yo tenga el COVID, que a mí me dé el COVID, pero mi cuerpo tenga
lo suficiente para pelearlo, pero a lo mejor para otras personas no va a ser lo suficiente y van a sucumbir y van a morir y murieron por falta de obedecer, por falta de someternos a las reglas. Que exageraron, claro que sí, que había miedo, por supuesto, porque era algo nuevo, era algo que nunca habíamos experimentado nosotros en el siglo XXI, ni en el siglo XX. Hubo pestes en Europa que devastaron las ciudades, pero nosotros en carne propia no las habíamos vivido. ¿Cuál es la tempestad, querido hermano, querida hermana, que tú estás viviendo en estos momentos? Yo te invito a que reflexiones. Jesús es el capitán de la barca. Él tiene el poder de parar cualquier tempestad. Él tenía el poder de parar esta tempestad que acabamos de vivir, este COVID, este virus. Pero yo creo que algo muy grande como humanidad, Jesús nos quería enseñar. Amén. Ahora yo me pregunto y les pregunto, ¿aprendimos la lección? Hay personas que todavía están viviendo tempestades, porque ¿sabes qué? No fue nomás la tempestad del COVID. Ahí en tu casa, reunido con los tuyos, te diste cuenta que no soportas a tu esposa, no soportas a tu esposo, que te hartaron tus hijos porque se escuchaban los comentarios, ay, ya espero que regresen a la escuela porque me tienen harta en la casa. ¡Wow! No supimos encontrar el regalo de Dios en esta epidemia como familias. Las familias se están desintegrando día con día, se están desbaratando día con día. Y si nosotros perdemos el valor de lo que es la familia, ¿sabes qué va a pasar? La humanidad va a colapsar. ¿Por qué? Porque en una familia santa, como es la familia de José y María, brotó un retoño que tuvo el valor de salvar al mundo. Y José, como buen padre, como cabeza de hogar, ¿sabes qué? Tomó su lugar. Y creemos que Jesús, desde el momento que desapareció de la vida pública, que fue a los 12 años, ¿sabes qué? Hasta los 33, que sale a hacer su trabajo, ¿sabes qué? Fue orientado por José, fue instruido por José. María le enseñó el valor de la oración, el valor de la humildad. José y María le enseñaron el valor que tiene una familia. Imagínate qué importante es la familia para Dios, que hasta Él quiso tener una familia. Porque Jesús no perdió su conducción divina. Entonces, María es la madre de Dios. Y María le enseñó todo lo que es el amor, el respeto, la entrega a Dios. María fue consagrada desde su infancia a Dios. María fue creciendo en el amor a Dios, en el respeto a Dios. José fue elegido por Dios. José era un hombre viudo, pero fue el hombre que Dios escogió para padre de Jesús aquí en la tierra. Y las enseñanzas que como padre José le tuvo que haber dado a Jesús han de haber sido muy hermosas, porque ¿sabes qué? El Hijo fue creciendo en santidad, en obediencia, en humildad y en entrega. Y supo obedecer no nomás a su Padre terrenal, sino a su Padre Dios,
que le había mandado con una encomienda: salvar y rescatar a la humanidad de la perdición eterna. En tu familia se está viviendo la santidad. Esta pandemia fue una oportunidad tremendísima para poder entrelazar lazos de amor, de unión, de perdón entre las familias, reconciliarnos con aquellos que nos hemos enojado, ver dónde estamos como familia y para dónde vamos y qué queremos como familia. El hombre debe de retomar su lugar como cabeza de familia. El hombre tiene que ser un hombre orante para que con el poder que Dios le dio como cabeza de familia, lleve a su familia en oración a encontrarse con Dios como lo hizo con Jesús. ¿Estás haciendo ese trabajo, papá? Y la mamá tiene que tener una humilde entrega. La mamá tiene que tener la humildad de someterse en obediencia a su marido. ¿No será que por eso tantos matrimonios están disfuncionales? Porque la cabeza quiere ser la mujer y le roba el poder de mando y autoridad al papá. ¿Y sabes qué, querida hermana, querida mujer? Tú no tienes la capacidad de autoridad como cabeza que tiene el hombre, porque la cabeza de familia la instituyó Dios, no nosotros ni el mundo. La misma palabra dice: por eso el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre, y la mujer se someterá en obediencia a su marido. Y no te estamos hablando a que te sometas, a que te dañen, a que te humillen, a que te ofendan, a que te violen, a que te usen, a que te desprecien, a que no te valoren. No. Ahorita es el momento de retomar los verdaderos valores, de restaurar nuestra familia, de llevar a nuestra familia a la presencia de Dios y decirle: ¿sabes qué, Señor? Tú pudiste calmar la tempestad. Calma la tempestad que están viviendo ahorita las familias disfuncionales. Las familias que crecen en tremenda pelea constantemente, continuamente. Ahora, Dios quiere que estés en una familia donde te están dañando, donde te golpean, donde cada día el hombre llega borracho. No, tampoco Dios no quiere eso. Dios quiere que luchemos por un hogar santo. ¿Cuántas mamás son papá y mamá al mismo tiempo? Porque no pudieron mantener una familia. Pero ahí, desde donde tú estás, desde tu realidad, tú puedes levantar esa familia y sentirte dichosa y sentirte gozosa y agradecida porque Dios te dio ese valor, Dios te dio ese poder. ¿Cuántas mamás que han quedado viudas desde sus primeros años de matrimonio con 3, 4, 10 hijos de familia y han levantado familias santas, familias que da gusto conocer a cada uno de esos hijos? Amén. Hay una realidad que hemos vivido como comunidad. Pasamos, ¿qué digo yo? Por una tempestad. Pasamos por un tsunami completo. Y es tiempo de volver poco a poco a la realidad. Así es. ¿Qué quieres que el Señor durante esta pandemia siga haciendo en tu vida? ¿Quieres que cambie tu vida? ¿Quieres que cambie tu interior? ¿Quieres que cambie tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de relacionarte con los demás? ¿Tu manera de relacionarte con tu esposo, con tu esposa? ¿Tu manera de relacionarte con tus hijos? ¿Quieres que Dios cambie la manera de relacionarte con tus compañeros de trabajo? Que te respeten para que tú los puedas respetar. Que cuando tú vayas a tu trabajo, a tu casa, hombre o mujer, que ellos puedan ver en ti el buen olor de Cristo. ¿Qué es lo que más necesitas
en estos momentos. Pídele al Señor que lo cambie. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, hoy mi interior. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido el único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu y todo mi ser. Mi espíritu y todo mi ser. Cambia, Señor, nuestro interior. Cambia, Señor, todo aquello que necesita ser cambiado. Sé honesto contigo mismo, hermano. ¿Y qué necesita hoy en este día? Un nuevo bálsamo del amor de Dios. Una nueva unción de su Espíritu Santo. Mire, renuévame, Señor. Renueva mi persona, Señor. Renueva mi casa, renueva mi entorno con el poder de tu Espíritu Santo. ¿Qué quieres que renueve, Dianey, el Señor en tu vida en este momento? Quiero que las personas que están a mi alrededor, que mis seres queridos tengan esa paz que nos enseñó Jesús. Eso es lo que más le pido a Dios porque afortunadamente pues yo siento paz. Aunque como tú dices, a veces uno puede sentir algún temor, pero uno va de rodillas a Cristo, vuelve y se levanta y se fortalece rápido, ¿sí? Pero hay personas que no, que les cuesta más y a mí me carga eso, a mí me duele que las personas que yo tanto amo estén cargadas, estén tristes, estén abatidas por las circunstancias. Y yo digo, todo tiene solución. Yo digo que lo único que no tiene solución es uno perder su salvación, que cuando uno muera y no esté en la vida eterna, eso ya no tiene solución. Pero mientras uno tenga vida, todo tiene solución, todo tiene un arreglo. Nosotros nacimos sin nada, morimos sin nada, nosotros tenemos que no apegarnos a las cosas ni a las personas, porque nosotros nacimos solos y nuestro verdadero Padre es Dios, nuestro Creador. Desde que lo tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente, lo tenemos todo y por eso tenemos esa paz sobrenatural que es Jesucristo en nosotros. Entonces yo quiero que todas las personas que nos están viendo, que nuestros familiares puedan sentir esa paz. Yo le pido eso a mi Señor. Gloria a Dios. Bueno, pues con un corazón confiado, pidámosle a Dios. Mira, la paz que viene del mundo fácilmente se pierde, pero la paz que viene de Dios es una paz duradera. Entonces creamos y confiemos en esa paz que solamente Dios da. La verdadera paz solamente viene de Dios. Entonces vamos a pedirle al Señor a través de este canto que nos envuelva en su amor para que restaure todo aquello que se ha perdido, porque hemos vivido una realidad como humanidad y pudimos perder la paz en un momento, pero no para siempre.
Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva Él dará. Oh, Cristo, oh, Cristo, lléname de ti, oh Cristo, oh Cristo, llénanos de ti, llénanos de tu paz que brota de tu costado, la que el mundo no nos da. Mi Dios amado, llénanos de tu paz, la que el mundo no nos da, que brota de tu costado, es la paz que vivirá. Sí, Señor, la paz que brota de tu costado, donde brotó tu mar de misericordia. Te pedimos misericordia por la humanidad en estos momentos, Señor. Que llegue tu luz a cada hogar, a cada familia, a cada casa, a cada persona, a cada matrimonio, a cada joven que esté desviado, a cada joven que esté perdido. Señor, que tu paz envuelva a la tierra. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y por la intercesión de nuestra siempre Virgen María. Amén, aleluya, amén. Así sea. Ay, sí, amén. Gloria a Dios. Este programa estuvo muy bonito. Gracias, Nachita, por compartir tus enseñanzas. Gracias por estar acá con nosotros día a día y de verdad que estoy muy agradecida con Dios y contigo por estar en este programa. Mira, ahorita que pedíamos por la paz, yo cerraba mis ojos y abría mis manos y del cielo caía como una lluvia intermitente. Cuando el sitio de tu teléfono te muestra cómo va a estar el día, te fijas que ahí, cuando va a estar con lluvia, es una gotita tras otra, y así caía en este momento, en el mundo entero, una lluvia de la paz del Señor. Y cuando yo terminé, yo sentía esa paz que penetraba lo más profundo de mi ser. Y yo en mi interior le decía, Señor, así baña a la humanidad, así bañanos, Señor, así, Señor, que en esta tarde nos vayamos felices y gozosos de haber experimentado la paz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es, Nachita. Gloria a Dios que te permitió esa experiencia sobrenatural. Gracias por compartirla, Nachita. Así sea. Toda la gloria para el Señor, toda la honra para mi Señor. Y solamente somos siervos inútiles que hacemos la voluntad de Dios. Aleluya, amén. Gracias a todos por estar acá conectados. Gracias por sus comentarios. Dios los bendiga. Chao, mi Nachita. Abrazos y bendiciones. La próxima semana, si el Señor así lo permite. Amén. Gloria a Feliz Dios. noche. Feliz noche. Bendiciones.